Muy buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeras. Con mi grupo de trabajo venimos a presentarles el folleto digital sobre el desplazamiento forzado. Mis compañeras Catherine, Sandy y Verónica nos explicarán más a fondo sobre la problemática del desplazamiento forzado en el municipio de Huaspicauca, ya que el desplazamiento forzado por décadas en nuestro país ha sido un tema bastante complejo y que nos afecta a todos como país. En el folleto digital tenemos como objetivos y metas de las leyes y programas que se han visto implementados en el municipio de Huaspicauca, cuáles han sido la población objeto, qué leyes se han implementado, qué leyes se han venido modificando a raíz de esta problemática. También abordamos en nuestro folleto digital. Tenemos las estrategias, los resultados, los mecanismos de evaluación. Tenemos también lo que son las fuentes de financiación, quienes financian estos programas para que se puedan llevar a cabo, las fortalezas y las debilidades del programa y los posibles factores tanto de riesgos como de éxito, ¿no? Y tenemos también unas recomendaciones que vimos como oportunas para la mejora de estas políticas. Eh, Damos paso a mi compañera Verónica, que nos va a seguir explicando del tema. Hola, muy buenas noches, profesores y compañeras. Como les venía contando mi compañera, vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es el desplazamiento forzado, que por décadas se ha visto afectado a nuestro país. Con esta investigación que hicimos para este trabajo, nos dimos cuenta que esta problemática también creó varias leyes, entre ellas la ley 387, pero esta ley por sí sola no se complementaba como tal. Entonces vinieron otras leyes a acompañarlas. Viene una ley que se llama la ley 1448, la ley 2421, y a esta además se unen diferentes organizaciones como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, que en conjunto lo que hacen es poder evitar ese desplazamiento forzado claramente, dar una atención humanitaria inmediata, poder gestionar esos recursos que necesitan a las personas y poder también como demandar aquellas cosas que se viven en el territorio, que es algo muy impresionante en cada región, y lo que hacen en conjunto es poder como de una u otra forma brindar una ayuda y poder solucionar este problema que se ha visto por tantos años. Vamos a seguir hablando un poco de esto, para eso sigue hablando nuestra compañera Sandy. Buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeras, ¿cómo están? Claro que sí. Dentro del trabajo, la investigación que hicimos, también podemos ver las estrategias y las acciones implementadas que nos hablan sobre el Comité Territorial de Justicia Transicional, compuesto por 13 integrantes: la atención humanitaria inmediata, gestionar ayudas y subsidios ante la unidad de víctimas y la gobernación del cabo en los casos pues, del desplazamiento. También tenemos los mecanismos de evaluación, las fortalezas y las debilidades del programa, los resultados e impactos creo que son fundamentales traerlos a colación, como los proyectos productivos y de seguridad alimentaria. La compañera que vive en el territorio y nos puede dar su punto de vista sobre esta problemática. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, profesora. Sí, como lo expresan nuestras compañeras, a pesar de que las dos leyes brindan unos mecanismos muy eficientes como para mitigar un poco la problemática, vemos que a medida que pasa el tiempo, al contrario, va incrementando. Yo creo que ni siquiera o sea, el plan no está mal, las leyes están de hecho muy bien constituidas, pero al contrario, creo que debería más bien como enfocarse más en aplicar más políticas públicas diferenciales y más derecho a la consulta previa, como para ver si así funcionan estos mecanismos. ¿Por qué? Porque como dice, la política pública diferencial es muy relevante en estos casos porque así se puede brindar una ayuda eficiente, ya que tenemos que reconocer que no todas las personas somos iguales y que cada comunidad es diferente. Entonces, siendo así, podemos implementar proyectos de acuerdo a las necesidades de las personas. ¿Y por qué es muy importante el derecho a la consulta previa? Porque así poder contar con, o sea, escuchar las voces de las comunidades y no alterar su modo de vida. Entonces yo creo que esas serían las posibles soluciones y tal vez en eso están fallando un poco los planes que han constituido las leyes, que de pronto las entidades internas como que se han enfatizado más a solo dar las ayudas y no ver si es en realidad lo que necesita la población. Muchas gracias, compañeras. Y pues en conclusión, creo que sí, que está respaldada por unas leyes muy importantes, muy completas, pero falta un poco de seguimiento, más coordinación y sobre todo más Tenemos, políticas públicas diferenciales. tenemos algunos sesgos en cuanto a la aplicación de las leyes, ¿no? Por lo que yo entiendo en lo que nos expresas, Kate, porque tenemos ese sesgo en que la ley está y está muy bien, pero al momento de aplicarla es donde se ve el problema, el sesgo que hay entre la ley y la realidad que vemos día a día con el desplazamiento, porque creo que nos contabas en alguna oportunidad que las personas o las víctimas van a la personería o van a la unidad de víctimas, hacen su declaración, pero
no hay un seguimiento constante de esa situación o de esa problemática de la víctima. Entonces, creo que sí es muy importante que nosotros veamos que esos sesgos afectan mucho a lo que son las aplicaciones de las políticas, tanto en Guapi como en el resto del país. Supongo que también deben haber ese mismo tipo de sesgos. Sí están implementando los planes, sí están asignando las ayudas, pero tal vez no es eso lo que necesitan las comunidades. Quizás de pronto necesiten Exacto. más acompañamiento de las fuerzas de la policía, ¿cierto? Menos, Ujú. más restitución de tierra en vez de un subsidio mensual, más acompañamiento psicosocial, entre otras. En fin, Yo de creo que a que con pesar, este trabajo, Kate, como con lo que nos cuentas y pudimos investigar, también nos sirvió para darnos cuenta de que no solamente la ley, como decían anteriormente pues las compañeras, sino como esa realidad, y que también tuvimos la oportunidad de tenerte a ti, que pudiste hacer una entrevista a personas que trabajan como tal y explicarnos que la realidad y lo que sufren estas personas va mucho más allá de precisamente darles ayuda, digamos como económica o tal, sino venga, metámonos de lleno como tal y qué es lo que realmente esa comunidad necesita, y que lastimosamente decimos, bueno, sí, ahí pasa el desplazamiento, pero ellos tienen una ley que lo acobija, cuando realmente, si vemos al fondo, muchas veces no, sea así está, pero lo que tú dices no se cumple a fondo. Entonces también digamos que nos sirvió para entender un poco más esas realidades que se viven en y muchas para partes de también, nuestro país. y también para dejar un poco de juzgar, en muchas ocasiones juzgamos al gobierno o al plan de desarrollo. Sí, sí, también es cierto que a veces entramos a solo juzgar la parte de la política o de las leyes y pues ocurren muchas eventualidades que no son tan buenas. Algunas Exacto. de esas eventualidades es que las bases de datos no están actualizadas. ¿Por qué? Porque mucha gente desistió de seguir con el proceso, mucha gente no se registró como víctima y no está Exacto. recibiendo las ayudas necesarias o que el gobierno está brindando. O a Entonces creo veces que es llegan al falta de pueblo, relación entre el a gobierno veces, y las entidades locales del municipio. ujú. En conclusión, todo está muy bueno, pero falta la aplicación de políticas públicas diferenciales, conocer los territorios y asimismo buscar las posibles soluciones. Ujú. Así es, Así compañera. es. Así es. Muchas gracias.